¿Qué tal? Muy buenas tardes. Manuel Hermoso Rojas ha fallecido a los 89 años de edad, expresidente del Gobierno de Canarias desde 1993 a 1999. Ha llegado ya a la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife, donde se velará su cuerpo en la capilla ardiente que está previsto se abra a las 4 de la tarde. Ondean ya las banderas a media asta en todas las instituciones insulares y se ha decretado el luto oficial durante 4 días, desde hoy y hasta el próximo viernes 20 de julio. Bueno, pues estamos viendo en esa imagen, buenas tardes, lo hemos visto cómo están llegando ya también los expresidentes del Gobierno para velar el cuerpo de Manuel Hermoso Rojas, que es el cuarto presidente de Canarias que fallece. Familiares, amigos y compañeros de la vida política acompañan ya a Hermoso en su despedida. En la sede de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife está nuestra compañera Mari Martín. Mari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está a punto de abrir esa capilla ardiente. Buenas tardes, Patricia. En apenas unos minutos, cuando den las 4 en punto de la tarde, esta capilla ardiente se abrirá al público para que todo aquel que lo desee pueda visitar esta sede de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para rendir homenaje y dar ese último adiós al que fuera presidente de Canarias entre 1993 y 1999, Manuel Hermoso. Hasta este momento la capilla ardiente ha estado abierta, pero con un carácter más íntimo, más familiar, para que sus seres queridos, los más allegados al expresidente, pudieran despedirse de él. Pero desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche esta capilla ardiente va a estar abierta para que todos aquellos que lo deseen puedan visitar esta capilla. Se espera que pasen por aquí a lo largo de toda la tarde caras muy conocidas tanto del panorama político como social y cultural de nuestro archipiélago para rendir este homenaje al expresidente, este último homenaje. Nosotros vamos a estar aquí a lo largo de toda la tarde recabando las impresiones ante la noticia que nos sorprendía esta mañana, la del fallecimiento de Manuel Hermoso. Bien, pues Manuel Hermoso nació el 24 de julio de 1935 en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, y su carrera política fue muy amplia. Fue fundador de ATI y artífice del proyecto de Coalición Canaria. Sus compañeros de partido lo califican como el gran arquitecto del nacionalismo moderno. Carmelo Rivero nos acompaña en esta mesa, es periodista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmelo. Hola, ¿qué tal, Patricia? Bueno, hoy se despide uno de los grandes fundadores del nacionalismo en Canarias. El propio presidente actual del Gobierno, Fernando Clavijo, lo ha definido como ese arquitecto, en realidad como un ingeniero, porque esa era la profesión de Manuel Hermoso, del nacionalismo canario. Sí, era ingeniero industrial y además era un hombre que tenía luego un talante para la política que iba más allá de la formación académica y profesional. Él se descubrió a sí mismo como una persona con condiciones innatas para una política inédita en ese momento, donde los grandes líderes, Jerónimo Saavedra, en fin, eran gente que tenía una trayectoria larga en la política. Y Hermoso era un hombre recién llegado, que yo recuerdo haberlo conocido a él y a Adán Martín en los años 70. Estaba yo en el Club La Prensa del Día y ellos llegaron, eran dos profesionales buscando cómo participar de la política, absolutamente ajenos a ella. Entonces, en ese grado de improvisación, de espontaneidad, nadie sabía quién era Hermoso. Y efectivamente, como tú has dicho, aquel hombre al final fundó una especie de experimento político que dio lugar a Coalición Canaria, que ha pervivido durante 3 décadas, y lo generó desde una parcela política absolutamente impredecible, como un municipio, porque empezó con ATI en Santa Cruz, primero con UCD, y luego se dio cuenta que UCD se desmoronaba y adoptó unas siglas que existían, y él fue el que las reimpulsó. Y fue un alcalde muy populoso y muy popular, ¿no? Entonces todo el mundo decía, bueno, muy bien, un alcalde carnavalero. Y ahí se quedó la estampa política de Hermoso, que llevó a la sorpresa, como dice el presidente canario, de luego, al cabo de los años, fundar un asunto que iba a dar que hablar no solo en Canarias, sino en toda España, porque era la llave de varios gobiernos de España, ¿no? Bueno, dicen que los grandes políticos se forjan desde el municipalismo, ¿no? Empiezan desde cero, así lo hizo Manuel Hermoso en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde además tuvo 21 de los 27 concejales gobernando en ese ayuntamiento durante casi 12 años que estuvo al frente del consistorio. Y fíjate, Patricia, ahora casi todo lo del número de concejales, si era impredecible y que tenía un talante de espontáneo, de improvisar continuamente y de hacer lo que nadie podía imaginar, que su primer mandato en el ayuntamiento, recuerdo, si no me hierra la memoria, que él podía haber gobernado solo,
Y sin embargo, él imaginó que, alguna vez nos lo comentaba en privado, que la política española que acaba de desembarcar con la democracia lo que requería era que todo el mundo colaborara. Entonces llegó y le dijo a toda la corporación, formemos un ayuntamiento de todos. Entonces incorporó a todo el mundo. Y lo curioso es que el experimento aquel no le salió mal. Y él al final dice, es que hemos gobernado así mejor que si nosotros hubiéramos creado un solo partido, o sea, un solo gobierno, un gobierno monocolor. Y eso luego él lo tuvo grabado durante el resto de su vida política, ¿no? Él y Adán Martín, que eran gente capaz, yo siempre se los valoraba eso, eran gente capaz de pedir que se incorporaran a sus equipos procedencias del comunismo, que entonces todavía tenía cierta mancha política, hasta del independentismo, que era el extremo opuesto de la unificar, ¿no? 4 partidos formaron y formó coalición canaria, ¿no? Con ese criterio formó Coalición Canaria. Cuando le hizo la censura a Jerónimo Saavedra, tenía gente que era comunista, que eran pseudo-independentistas, que eran regionalistas, gente de centro-derecha, y los aglutinó en Coalición Canaria. Si te parece, Carmelo, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer un recorrido por lo que ha sido Manuel Hermoso para la política canaria durante todos estos años. Lo vamos a hacer a través de un vídeo que relata cómo ha sido su vida política y también personal. Él fue fundador de ATI, como decíamos, y de Coalición Canaria, alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre los años 79 y 91 y cuarto presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias entre los años 1993 y 1999. Manuel Hermoso fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife durante 12 años y presidente de Canarias durante 6. Además, fue diputado, vicepresidente del gobierno y consejero de presidencia. Llegó a la política tras la muerte de Franco casi por casualidad y se empeñó en exponer en Madrid la realidad de Canarias. Creía que había una ignorancia, un desconocimiento absoluto de lo que eran nuestras islas y nuestra problemática. Aunque para eso liderara una moción de censura contra su propio presidente, Jerónimo Saavedra, algo inaudito en aquel momento. A pesar de aquella acción, mantuvieron siempre una buena amistad. Sinceramente tengo que decir que ha sido el mejor presidente de Canarias, ¿no? El voto de censura no era Jerónimo Saavedra. El voto de censura era el gobierno de España. Consideró prioritaria aquella acción para que se reconocieran en Madrid derechos como el REF, el régimen económico y fiscal de Canarias, que planteara soluciones en el futuro. Si se entendía el REF y los derechos canarios, quedábamos satisfechos, pero si no se atendían, evidentemente había una diferencia extraordinaria con el resto de España. A su salud, Gracias. El cuarto presidente del gobierno de Canarias ganó con mayoría absoluta en todos los comicios. Fue uno de los líderes políticos más carismáticos del archipiélago. Bueno, pues esa semblanza que ha preparado nuestra compañera Beatriz Rodríguez sobre Manuel Hermoso, y donde se hablan de algunos de los hitos políticos que consiguió también el expresidente fallecido. Me gustaría preguntarte, Carmelo, por uno de esos aspectos que se mencionan en el vídeo, que fue la moción de censura a Jerónimo Saavedra, que tanto supuso también para él personalmente, porque lo comentabas tú también en alguno de los vídeos que hemos emitido en la jornada de hoy. A pesar de todo, de que le presentó una moción de censura, siguieron con esa relación de amistad que tenían y con el respeto, sobre todo, que Hermoso le debía a Saavedra, ¿no? Sí, además era una especie de... No mentía cuando él decía una cosa que ahora se dice y parece que forma parte del cinismo político, ¿no?, entre comillas. Él decía, yo soy amigo de Jerónimo Saavedra y yo no estoy censurando a Saavedra, lo decía ahora, estoy censurando a la política del Estado que ponía en cuestión el REF porque estaba de ministro Carlos Solchaga, que le estaba haciendo una mala jugada a Saavedra, y Saavedra incluso se carteaba con Solchaga diciéndole, oye, que me estás indisponiendo con el socio y además estás fomentando el independentismo. Entonces, él siempre decía, esto es una censura ingrata a un amigo porque va dirigida a un gobierno central. Cuando Saavedra pierde el poder, el báculo del poder en el momento de la censura, normalmente ahora la censura se termina, se dan la mano y se pelean definitivamente ya de por vida, ¿no? En aquel momento Saavedra, que era un auténtico maestro del fair play, le dijo a Hermoso delante de nosotros, dice, bueno, te voy a dar 2 consejos, en el momento más cruel que perdía el gobierno, además con una media sonrisa, dice, ten paciencia y aguante, Manolo, y además vigila a la célula jomeinista que tienes en el gobierno, que eran, digamos, los más radicales, los comunistas.
Y bueno, y después siguieron siendo amigos. El día que Jerónimo, al cabo de los años, cumplió 40 de su etapa política en la autonomía, invitó a Hermoso al lado suyo en el almuerzo. Y siguieron teniendo aquella relación. Yo intenté testar con los dos por separado si eso era real, y es que era realmente así. Efectivamente tenía un grado de amistad personal, pero claro, estaban en medio de una pelea política muy dura en aquel momento, ¿no? Lo cual no rompió la amistad. De hecho, Beatriz comenta también en ese vídeo lo importante que fue el papel de Hermoso en la consolidación del estatus de región ultraperiférica de Canarias y del REF, de la herramienta fiscal que tenemos a día de hoy. Ahí le echó una mano también Felipe González, con quien él se llevaba mejor que con Aznar, después cuando vino. Entonces, en el último periodo del mandato de Felipe González, recuerdo que Hermoso tenía el empecinamiento de que Canarias tenía que tener un estatus propio dentro de Europa. Era una cosa, un objetivo sin precedentes, porque no parece razonable o viable que una comunidad tenga un estatuto dentro de un tratado europeo. Y él se lanzó a visitar países europeos. Y entonces pidió prestado un avión para poder hacerlo más rápido y le pidió a Felipe González, que como tenía muy buenas relaciones con determinados estados, le abrieran la puerta. Fue un éxito aquella visita y efectivamente en el Tratado de Ámsterdam apareció el estatuto de la RUP de Canarias, que es un precedente que todavía hoy continúa, lógicamente. Estamos viendo algunas de las fotografías que nos ha cedido Carlos González, fotógrafo del expresidente Manuel Hermoso y de muchos de los presidentes que han estado al frente del gobierno de Canarias. Le agradecemos desde aquí, por supuesto, esa sesión de esas fotografías. Muchas imágenes que reflejan además la historia de Canarias realmente, ¿no? Incluso hay una muy anecdótica en la que Manuel Hermoso aparece fotografiado con Fidel Castro. Hubo una relación que se forja y la gente se pregunta por qué, ¿no? ¿Cómo surge esa relación con Fidel Castro? ¿Por qué esos lazos con el líder cubano? Hermoso visita Cuba, conoce a Fidel, se hicieron amigos y le ofrece que venga a Canarias. Entonces Fidel, en una visita, una reunión, una cumbre de países de Naciones Unidas sobre la pobreza y el hambre, antes de sobrevolar Canarias, pide aprovechar esa escala para devolver la visita a su amigo. Aznar, que está en el gobierno, y estaba Matute, de Ministro de Exteriores, Abel Matute, cogen y dicen que no, y se convierte en un conflicto inesperado, porque en el aire están volando hacia Canarias y el presidente de la Moncloa dice que no le admite a Fidel aterrizar en Canarias, entonces estaban muy peleados, Fidel había dicho el de la corbatita, que se refería a Aznar no le gustó aquel tipo de mote, en fin, estuvieron con tiquismiqui. Intervino Hermoso, que tenía habilidad para jugar así, en ese tipo de jugadas difíciles, y tenía también a Paco Aznar, que estaba con él de viceconsejero, consiguió que permitieran que aterrizara Fidel. Entonces Fidel, un poco camufladamente, para no hacer ruido y no indisponer a Hermoso, se fue al Bahía del Duque, al sur, callado la boca, pero en fin, los periodistas fuimos detrás, y Hermoso provocó que hubiera una media rueda de prensa. Entonces son esas fotos que aparecen y los vídeos que están en las redes sociales, donde Fidel y Hermoso están hablando en una especie de rueda de prensa dialogada, y es medio satírica, ¿no? Porque hablan de las aguas, de temas internacionales, de la pesca. De temas que aún tienen vigencia, que es lo más curioso de todo, ¿no? En el año 2025. Carmelo, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también secretario general de los nacionalistas canarios, ha asegurado que Manuel Hermoso fue el gran arquitecto de nuestro archipiélago, lo decíamos al principio, más bien el gran ingeniero por esa profesión, y Clavijo ha dicho que es un día triste para nuestra comunidad. Día triste para el nacionalismo canario porque se nos va uno de los grandes, el más grande para mí hoy en día, y esa arquitectura, ese encaje dentro del Estado, esas competencias, esa sanidad, esa educación, esa política de vivienda, se debe a aquellos años, ¿no?, de autonomía en lo que se tuvo que luchar mucho en Madrid, por el reconocimiento de las islas, por nuestras singularidades y por salir de ese abandono, ¿no?, de ese abandono histórico al que habíamos estado sometidos. Y eso se le debe a Manuel Hermoso. Manuel era un buen hombre, generoso, humilde, conciliador, y que desde luego, a pesar de lo grande que era, tenía siempre una palabra amable o un ratito para aconsejarte, ¿no? Bueno, varias cosas las que menciona Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, en esas declaraciones, ¿no? Por un lado, la parte humana y la parte profesional, la parte política. En la parte humana lo define como un hombre bueno, un buen hombre. Incluso el propio Manuel Hermoso, en alguna entrevista aquí en esta casa, lo decía: yo no me considero una mala persona, creo que he contribuido a estrechar lazos también en la política canaria. Sí, yo creo que era el factor
más importante de su personalidad, ¿no? Porque la política normalmente, ya te decía antes, tiene mucho de teatro, de cierta hipocresía o de cinismo, como se quiera, que forma parte de la vida de un político, que es actoral, ¿no? De puesta en escena. En Hermoso no se daba eso. Entonces, claro, si era igual, exactamente igual delante de las cámaras que detrás, en un cargo público que en la calle, con una persona importante que con una persona absolutamente desconocida, eso es dificilísimo de interpretarlo. Entonces, a él le nacía, era así, era muy cercano, muy informal en lo que puede ser la solemnidad de la política, la hacía tan de calle que era creíble. Y es verdad que yo creo que así se ganó a mucha gente, ¿no? De la oposición, de adversarios políticos. Era difícil que Hermoso no tuviera, incluso tú hablas con un dirigente de ahora, que sea de un partido, no del suyo, del PP, del PSOE, y le recuerdas a Hermoso, no porque haya muerto, te dicen que esa persona era irrepetible. O sea, la persona, hablan de la persona, no te dicen el político. Y yo creo que la parte humana de Hermoso es realmente la parte más importante de su personalidad. Vamos a escuchar también a los otros expresidentes que han hablado de Manuel Hermoso también, de la figura, de lo que representó en su momento y hasta ahora en la vida política de Canarias. 4 presidentes han fallecido, él es el cuarto ya, con mucho respeto y afecto. Recuerdan a Hermoso, los expresidentes del Gobierno de Canarias dicen que estaba por encima de todo Canarias para él y que su trabajo se centró en mejorar el archipiélago. Además, fue un firme defensor de los barrios y del autogobierno. Tengo que decir con sinceridad que estando en los peores momentos de la pandemia, convoqué a los presidentes que habían sido de Canarias. Ellos estuvieron todos dando sus consejos, entre ellos Manuel Hermoso, y estaba a que se le requiriera para la mejora de la vida de nuestra tierra. Lógicamente había diferencias políticas, ideológicas de otra índole, pero ahí está, repito, su quehacer. Unidos por Canarias, eso facilitó que dentro de las diferencias ideológicas, dentro de los distintos partidos que formaron, los 5 partidos que formaron Coalición Canaria, ese objetivo de poner por encima de todo a Canarias facilitaba y nos ayudaba, ¿no? Es una etapa de la que nos propició que Coalición Canaria tuviera 4 diputados y 7 senadores en Madrid. Y como presidente del Gobierno contribuyó a la Canarias que hoy tenemos, desarrollando pues las políticas públicas. En Santa Cruz recuerdo su política muy vinculada a los barrios. Bueno, pues volvemos a la sede de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Allí está instalada desde las 4 de la tarde la capilla ardiente donde se vela a esta hora al expresidente del Gobierno, Manuel Hermoso Rojas. Estamos viendo esa imagen en directo, esa señal en la que podemos ver al actual presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Carmelo, estamos viendo, esta ha sido hasta ahora una capilla íntima. La familia quería ceñirse simplemente a los más conocidos, a los familiares, pero a partir de las 4 de la tarde se ha abierto esa capilla para que cualquiera que lo desea pueda ir a despedirse del expresidente Manuel Hermoso. Vemos el féretro instalado en esa sede de presidencia del Gobierno con una fotografía de Manuel Hermoso. Se espera que pasen por ahí, Carmelo, muchas personas relevantes en la vida pública de Canarias, por eso que decíamos, por la figura y por lo que ha representado política y personalmente Manuel Hermoso. Y mucha gente de a pie va a pasar por ahí, porque tenía muchos amigos en la calle de gente que no tenía ningún cargo público, ni que eran empresarios, ni dirigentes. Tenía mucha amistad en la calle. Yo me acuerdo de Nacho Orgofio, que era un personaje de mi barrio de niño, que era un personaje absolutamente del lumpen, y que iba siempre con muchos perros y qué tal. Y un día me encontré a Asun Varela, la viuda de Manuel Hermoso, y Manuel Hermoso en la basílica cuando murió Nacho. Y estaban yendo al entierro de Nacho. Si Nacho viviera, estaría hoy ahí. Entonces él decía, no, Nacho, un gran amigo. O sea, tenía ese talante que llega a lo que te decía antes, al rey, al que algún día le dio un discurso que no fue muy grato para el rey, como a Nacho Orgofio. Claro, entonces, era muy cercano, ¿no? Ese personaje tenía facetas humanas irreconocibles hoy en día en muchos personajes de la vida pública, no en todos, evidentemente siempre sigue existiendo políticos muy cercanos. Él era el prototipo y aquello no era actoral, aquello es que era así, ¿no? Hombre, acaba de abrir esa capilla, son las 4:17, si miramos el reloj,
Son muchas las personas que van a pasar por allí hasta las 10 de la noche. Mañana a las 12 del mediodía va a celebrarse esa misa funeral en la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife, donde ha vivido Manuel Hermoso hasta hoy, hasta el día de su fallecimiento. Y por esa capilla ardiente van a pasar muchísimas personas, como ya hemos dicho. Vamos a despedir este avance informativo que por supuesto ampliaremos a partir de las 8:28 en el Telenoticias 2 con nuestros equipos desplegados también en esa capilla ardiente instalada en Presidencia del Gobierno. Le agradecemos su presencia a Carmelo Rivero, periodista. Muchísimas gracias a ti por esa cercanía, por esas anécdotas y por acercarnos un poco más la figura de Manuel Hermoso. También reitero ese agradecimiento a Carlos González, fotógrafo del que fuera presidente del Gobierno de Canarias, por cedernos esas imágenes tan cercanas de Manuel Hermoso. Hasta aquí este avance informativo. Seguimos como siempre en nuestras redes sociales, también en nuestra página web y en la Radio Canaria. A partir de las 8:28 volvemos a abrir el espacio informativo en el Telenoticias 2. Gracias por acompañarnos.